Roger solo miraba a su esposa. Ella estaba pivotada. Sus hermosas transmitían mí una clara súplica. Ahora solo su rostro hinchado por las lágrimas no expresaba desprecio y odio hacia él. La sala del tribunal estaba en silencio y ansiosa mientras todos esperaban el veredicto. Los ojos de los presentes estaban fijos en el juez que estaba a punto de pronunciar su veredicto. No había nadie en la sala del tribunal excepto Julia, quien ahora no deseaba lo peor para él. Y no había nadie en todo el mundo para Roger excepto amada esposa. Durante toda la huelga del tribunal, Roger no miró hacia la familia del suplente anciano, pero decía que solo vería odio en sus ojos. Roger mismo odiaría a alguien que matara a un miembro de su familia. A los ojos de todos los presentes, él era visto como un monstruo que había matado al anciano y huido sin siquiera intentar ayudarlo. La Lockersby murió antes de que él cumpliera 10 años y él creció en el pueblo con su abuela, quien también falleció 5 años después de su madre. Qué doloroso es ver todo este odio en los ojos de la gente, pensó Roger mientras se sentaba en el banquillo de los acusados. Pero sería 1000 veces más difícil para mí, a mi madre y mi abuela muertas por el dolor. Es bueno que ya estuvimos ver. 8 años, pronunció el juez como veredicto. Julia gritó en voz alta y la gente en la sala del tribunal estaba insatisfecha. Alguien gritó sobre la justicia por mano propia y alguien exigió una sentencia más larga. Y Roger solo pensaba en el hecho de que no vería a su bebé llegar al mundo, no conocería a Julia en el hospital, no pasearía con ella y el bebé en el jardín público y no enseñaría al bebé a dar sus primeros pasos. Piensa en el bebé. No te pongas nerviosa, gritó cuando ella intentó acercarse a él. En el camino hacia la salida de la sala, escuchó sus últimas palabras. Roger, te esperaremos. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por Julia, pero sabía que claramente, y ahora aceptaba el castigo, en lugar de ella. Enanigi definitivamente no había podido manejarlo. Y yo soy un hombre, soy fuerte postícata. Patty, tengo que soportarlo. Volveré y estaremos juntos de nuevo. Tendremos un bebé, como ella dijo. Solo pensaré en ellos, mi amada Julia y el bebé. Todo lo demás no importa. Estos pensamientos llenaron su cabeza, sin darle la oportunidad de pensar en su propio destino. Y su destino en ese momento era muy desafortunado. Después de recibir 5 años de régimen general por atropellar a un peatón, Roger perdió todo lo que le era querido. Lo más aterrador de esta situación era que todas las personas, como le parecía ahora, lo odiaban y lo maldecían, y toda su culpa era solo que compadecía mucho a Julia. La primera noche en la prisión, a donde lo llevaron cerca de la tarde, pasó sin incidentes especiales, aunque su imaginación ya había pintado una horrible imagen de la crueldad y la ley del presidio. Hasta cierto punto Roger tuvo suerte. Los prisioneros con los que terminó en la misma celda eran en su mayoría personas comunes que habían violado la ley por descuido o estupidez. Acostado en un colchón duro en la celda y mirando hacia la oscuridad de la noche, repasó todo lo que le había sucedido en los últimos meses. Roger recordó aquella terrible noche en la que esperaba a Julia para que regresara de una fiesta con sus amigos y estaba muy preocupado porque no respondía a sus llamadas. Parecía que había sucedido ayer mismo. Roger vio a su esposa temblando en el umbral esa noche. Tartamudeando tras explicarle algo. Pero no es mi culpa. No entiendo cómo terminó en la carretera. Sí, tomé un poco en la fiesta, pero no quería dejar mi auto allí, y él saltó de la oscuridad y no entendí de dónde venía. Se quedó allí tendido. No me detuve. Roger no podía entender lo que Julia era trabajarle en ese momento. No fue hasta más tarde que el significado de sus palabras finalmente le llegó. Hambre. Este pensamiento no lo conseguía concentrarse nada más. Roger, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Su esposa lloraba y agarraba sus manos. ¿Y si él muere? Soy una asesina. Oh no, parecía una niña tratando de encontrar protección de alguien más fuerte, un adulto. Todos los pensamientos en la cabeza de Roger estaban enredados en un gran nudo y no podía entender cómo desenredarlo hasta que Julia dijo solo 2 palabras. ¿Estoy embarazada? Roger, ¿qué va a pasar conmigo? No puedo ir a la cárcel. Solo quería decirte esta noche que estoy embarazada y tendremos un bebé. Después de escuchar esto, el nudo en la cabeza de Roger se desenredó por sí solo
y la solución al problema se volvió tan obvia. Pero mamá azul Ken, todavía de ir a esa fiesta. ¿Por qué le diste? Si encuentran tu auto, le diré a la policía que yo estaba conduciendo esta noche y atropellé a un hombre. Harto de su alivio. Roger corrió el garaje e inspeccionó el auto. Había rastros de sangre, una abolladura en el capó y un parachoques roto. Con prisa, sin pensar, intentó limpiar todas las huellas que Julia pudo haber dejado en el coche con un trapo. Limpió el volante, las manijas de las puertas y luego, nervioso e inquieto, comenzó a agarrar con sus manos todos los objetos sobresalientes en el coche, tratando de dejar la mayor cantidad de sus huellas dactilares posibles. Cuando la policía llegó a su puerta, Roger ya tenía una prueba claramente formulada de su culpabilidad. Ni siquiera tenía la intención de negar que era su coche el que había atropellado al hombre esa noche. Julia fingió sorpresa frente a la policía, diciendo que ni siquiera sospechaba lo que había sucedido. Se lanzó a las de huello. Roger, ¿qué has hecho? ¿Cómo pudiste? Ella le reprochó a su esposo tan convincentemente que Roger mismo comenzó a creer gradualmente que la muerte del anciano era solo su culpa. ¿Qué? El chico no puede dormir. Roger escuchó una voz anciana desde la oscuridad absoluta de la celda. Yo tampoco pude dormir al principio. No te preocupes, te acostumbrarás. Resultó que su interlocutor nocturno era un anciano fuerte llamado Richard. Roger le contó a Richard lo que lo llevó a la cárcel, sin ocultar su verdadera historia. Sí, también la arruiné en grande. Richard quería desahogarse con Roger sobre su alma. Estaba destinado aquí durante 6 meses en Federer y ese desgraciado apenas lo toqué. No habría hecho daño en noquearlo. Trabajaba a diswoltques. Algunos sinvergüenzas comenzaron a causar estragos en mi bosque. Ya sea que fueran cazadores furtivos o simplemente idiotas divirtiéndose, no lo sé. Pero no podía dejar que destruyeran el juego de la naturaleza. Idiotas divirtiéndose, no lo sé. Una vez dispararon a un alce y el cervatillo se quedó sin madre. Habría estado bien si solo estuvieran cazando para comer, pero en cambio estaban causando daño. Dispararon a cisnes en el lago y quemaron ardillas por diversión. Así que mi asistente y yo decidimos rastrearlos. John, todavía inexperto. Se parecía mucho a mi difunto hijo. Lo protegí como si fuera mi propio hijo, y esos miserables le dispararon cuando los perseguía. No pude ser... ¿Quién sabía que los perdigones golpearían a un tipo en un lugar vulnerable? John resultó gravemente herido, y esos desgraciados ni siquiera se inmutaron. Pero ahora soy yo quien fue nado. Para el herido, tristes en alegan que solo estaban divirtiéndose inocentemente con sus amigos, y yo, el villano, quería matarlos. Y aquí estoy. No tengas miedo, Roger. Hay otras personas viendo aquí también. Tengo que entender que nos apocarismo se puede en las buenas y en las malas. Nadie podrá asustarnos, y así Roger comenzó su condena en el pasar del tiempo. Le llamaron investigador permitiendo investigarlo, pero Rogers le pregó por su hijo. Estaba ansioso por saber si iban a tener un niño o una niña. No podía esperar para su encuentro, para poner su mano en el vientre de su amada y sentir al bebé pateando. Se le ocurrieron nombres y le contó emocionado a Richard sobre el hijo inteligente o la pequeña princesa que él y Julia tendrían. Pero un día, su esposa le dio una noticia desagradable. ¿No tendrá hijos? Solo no quería preocuparte. La voz fría y casi indiferente de Julia lo golpeó como agua fría. Julia, ¿cómo no me lo dijiste? ¿Cuándo sucedió esto? Roger no podía reunir sus pensamientos cuando una cruel sospecha se le metió en la mente. Julia, ¿alguna vez estuviste embarazada? Piénsalo, si no me crees. Su esposa respondió bruscamente y colgó. Desde entonces, le llamó y no respondió a su llamada. Roger no podía encontrar paz, culpándose a sí mismo por hacerle a su esposa una pregunta tan cruel y despiadada que sin duda lastimó a una mujer que había perdido a su hijo. Así que cuando Richard salió de la cárcel, Roger le pidió que fuera a su casa lo primero. Primero, averiguar cómo está su Amadelia. Le escribió una carta suplicando perdón por su cruel acusación, expresando su amor por ella y pidiéndole que al menos le dejara saber cómo estaba. Un par de días después, Roger escuchó la voz de Richard por teléfono.
Escucha, hijo, no hagas nada estúpido. No sé cómo decirte esto, pero parece que tu esposa se fue hace mucho tiempo. ¿Vas estás hier? Contra los vecinos, dicen que no le veo en 2 años. Y para Nete, señora de la Savau, esa no es la peor parte. Lo más importante es que está viva y bien. Gracias, Richard. La encontraré yo mismo cuando salga. Parece que está muy enojada conmigo. ¿Chinizas? Roger estaba retrado frente a una casa abandonada y tapiada, alejando a una metida con molestia. No invente historia, señora. Si usted es una conocida fantasiosa. Ella tengo. Todos aquí lo saben. Tan pronto te metieron en la cárcel, ella empezó una aventura con algún tipo de la ciudad. Vea a Megan sus actividades comestibles. Ella sabe exactamente lo que pasó. Escuchando a la ligeramente asustada Megan, la ex compañera de clase de su esposa, Roger empezó a darse cuenta de que todos estos años había sido un completo tonto. No puedes culparla, Roger. Tú fuiste a la cárcel y ella conoció a un tipo de la capital en internet. Él vino a verla en su lujoso auto y le propuso matrimonio. ¿Por qué debería quedarse aquí sola en medio de la nada?, dijo Megan. «Qué desgraciada», murmuró Roger entre dientes. Ahora tiene hijos pequeños. Daremos eso. No la lastimaré, ¿verdad? Pregúntese a Blanchinale. Hence. Ya tuve suficiente de tu Julia, murmuró Roger, con la cabeza dando vueltas y la garganta apretada. Escupió fuerte y se fue, cerrando la puerta con fuerza. Días y noches se mezclaron en un caos interminable para Roger, que no podía distinguir entre días y semanas en su estado de ebriedad. Recordó las historias de Richard y se sintió como un animal salvaje, herido en el flanco por cazadores furtivos y perdiendo todo deseo de vivir y luchar. La realización de que aquella por quien había arruinado su vida lo había traicionado, cortando todos los hilos que lo conectaban a esta vida, lo dejó matándose con alcohol cada día. ¿Hay alguien en casa? Una voz femenina y aguda vino debajo de la ventana. Roger no quería. No le quedaba nada para comprar alcohol y estaba de muy mal humor. Simplemente se quedó ahí mirando el techo, esperando que su dolor de cabeza lo desconectara de la conciencia en un momento y no tuviera que pensar, sufrir o vivir más. Oye, Roger, ¿estás en casa? Alguien llamaba persistentemente debajo de la ventana. Roger se levantó a regañadientes hacia la ventana abierta. Miró los ojos azules de alguna chica. ¿Qué quieres?, gruñó irritado. Soy Elaine, tu vecina. ¿Qué te visitarse? Eres mi vecino, pero nunca vienes a visitarme ni me invitas a tu casa. ¿Elaine? ¿Eres tú el que solía pedir manzanas para mi abuela todo el tiempo? Roger intentó recordar. Eso fue hace mucho tiempo. Elaine se rió. Podrías recordar la época de los dinosaurios. Han pasado casi 20 años. Wow, has crecido, vecino. ¿Tienes algo para beber por casualidad? Roger era aprovechar de la chica. Elaine se puso seria y dijo en un tono completamente diferente. Ya has bebido suficiente. Somos donos, no saben cómo ayudarte. Sé que estás sufriendo, pero no es razón para destruirte a ti mismo. Te traeré un caldo caliente y de menta. Después de eso te haré un té de hierbas. Mi abuela me enseñó cómo ayudar a las personas en la adicción al alcohol. No te dejaré solo. Beberás un poco de tora, descansarás y luego iremos a dar un paseo por el bosque. Tan hermoso allí. Los pájaros cantan y olvidarás tus problemas. Y así sucedió. Elaine se hizo cargo de salvar a Roger. Lo había amado desde la infancia, pero en aquel entonces la diferencia de edad era demasiado grande y el chico no prestaba atención a la vecina divertida y enérgica. Pero siempre lo recordaba y no podía quedarse quieta mientras él se mataba con el alcohol. Cada visita de Elaine era como un rayo de luz en la oscura y sofocante vida de Roger. Ella traía alegría y luz a su hogar, disipando todos los pensamientos sombríos con su risa. Roger cambió. Dejó de beber, consiguió un trabajo y pensó seriamente en proponerle matrimonio a Elaine. Solo una cosa detuvo sus pensamientos de casarse con ella. Los padres de Elaine e incluso la propia chica no querían atar su destino a un expreso. «Pero, ¿por qué me necesitas a mí, Elaine? Estuve en prisión e intenté hablar con Achille. No soy estúpido ni ciego. Todos en el pueblo saben quién era tu esposa. Y desde el primer día todos solo hablaban de cómo la cubriste y fuiste a la cárcel en su lugar. Eres una persona, te amo.
Las palabras de Elaine provocaron una tormenta de sentimientos en el alma de Roger, que agarró a la chica en sus brazos y comenzó a dar vueltas por la habitación. «¿Cómo te amo, Elaine?» Roger se detuvo, puso a la chica en el suelo y la miró a los ojos. Preguntó, «¿Te casarás conmigo?» He estado esperando más de 10 años. Ella se rió felizmente y respondió, «Por supuesto que seré tu esposa». Roger finara feliz de nuevo. Empezaron a prepararse para la boda y Roger decidió buscar a Richard e invitarlo a ser el padrino. Sin embargo, cuando intentó llamar a Richard, no hubo respuesta. Roger recordó el nombre del pueblo donde su amigo de prisión era de, y en su primer día libre fue con su novia a buscar al viejo guardabosques. En el pueblo, todos conocían a Richard y Roger encontró fácilmente su casa en ruinas en el borde del bosque. Cuando entraron a su casa, Roger se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal. El anciano estaba acostado en la cama. Ni siquiera giró la cabeza para saludarlos. Richard tenía alta dificultad. Era evidente que necesitaba atención médica urgente. La pareja lo llevó al hospital del distrito, y mientras los médicos curaban su neumonía avanzada, Roger no se separó de su lado y se sentó junto a su cama durante días. Decidieron, junto con Elaine, llevar a Richard con ellos. Después de la boda, Roger comenzó a construir una gran casa al lado de la que había vivido con su abuela cuando era niño. Elaine estaba esperando a su primer hijo y Roger estaba muy feliz. Richard se había recuperado por completo y ahora intentaba ayudarlos en todo lo que podía. Un día, Megan, una compañera de clase y amiga de Julia, fue a ver a Roger mientras él estaba en el trabajo. Ella dijo, «No me atreví a ir a tu casa, pero necesitamos hablar». «Oh, ¿cómo necesitamos hacerlo?» Lo que Megan le dijo fue rojamente confundido. Resultó que su ex esposa quería volver con él y le pidió a Megan que ayudara a deshacerse de Elaine. Roger estaba en shock y preguntó, «Megan, ¿le dijiste que estoy casado?» Megan respondió, «Sí, le dije todo. Pero Julia está segura de que todavía me amas, que Elaine no es rival para ella, y que me perdonarás y me aceptarás de vuelta. No puedo creer lo que estoy escuchando. Me dijiste que ella tiene un esposo y hermoso y niños. ¿Por qué me necesita a mí? Bueno, Roger, déjame contarte un secreto. El esposo de Julia la atrapó con su chofer, como en una mala broma. Regresó de un viaje de negocios en el momento equivocado, probablemente a propósito. Hace mucho tiempo que sospechaba que Julia tenía aventuras por fuera. Bueno, ¿entiendes? Con los niños en la guardería y un esposo en el trabajo, se aburría. En que ya esposo los atrapó infragante en su habitación y la echó de la casa, literalmente. Ahora se está quedando con unos amigos. Su esposo contrató a abogados para tener la custodia de los niños. Soy su plan de respaldo o algo así. Roger, mi única intención es vertirte. Tu Elaine no es rival para Julia y ella es una belleza. Siempre lo ha sido y ahora es una verdadera socialité de la capital. Bueno, que se quede allí en la capital. Su chofer también la dejó. En cualquier caso, te he pasado la noticia, así que espera que ella te visite. Pero ni se te ocurre aceptarlo. Yo no la aceptaré, así que solo deseo. Se lo diré, pero ya sabes cómo es ella. Ella toma sus propias decisiones. Y antes de semanas, la Big Hippie había tomar té. Durante una de estas fiestas de té escucharon el chirrido de la puerta. Julia estaba parada en el camino que llevaba al jardín con maletas en sus manos. Roger y vuelto, pisar Elaine a Roger. Richard fue el primero en levantarse de la mesa, mientras que Roger y Elaine, sorprendidos, trataban de averiguar qué decir y qué hacer. Cariño, vamos. Vete en paz y no molestes a la gente buena, dijo Richard firmemente pero con educación a la invitada no deseada. ¿No entiendes? Este es mi hogar. Salí a vivir aquí. Ahora no tengo a dónde ir. Esposa de... Se llevó a mis hijos y me echó a la calle. ¿Entiendes? Simplemente se puso celoso de mí, de nada, y me acusó de engañarlo. Pero cometí un error, Roger. Cometí un error muy grave. Si pensaste que podías aparecer en mi vida de nuevo, estabas equivocada. Aparecer en la vida de Roger, así no te dejaremos manipularlo de nuevo. Esta es la última vez que le digo, no estoy mintiendo. Ya fui a la cárcel por dispararle a un desgraciado,
y no dudaré en hacerlo de nuevo por ti. Tengo ganas de golpearte. Ya no le tengo miedo, advirtió Richard. Asustada, Julia recogió sus maletas y se apresuró hacia la salida. Roger y Elaine miraron al anciano con asombro, y en el asombro sonrió y preguntó: ¿Qué pasa? ¿Me equivoco? Tomemos un poco de té o se enfriará por completo. Todos rieron juntos.